Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentan La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad, en Radio VM. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Realidad por Radio VM, la 96.3. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en @techovalparaíso y también @Radio VM. Hoy vamos a hablar de un tema bien polémico que no ha dejado indiferente a nadie en los últimos meses, y con el correr de los días sigue encendiendo el debate también y abriendo otro tipo de aristas, fundamentalmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, que tiene que ver con el tema de la marihuana. Despenalizar o no despenalizar el consumo de marihuana. Bueno, un hecho circunstancial en el fondo y un suceso policial desencadenó todo este debate, como fue la detención del hermano de Sergio Lagos hace algunos meses atrás, quien está siendo investigado y procesado por un eventual tráfico de marihuana específicamente. Bueno, para conversar de este tema muy importante y muy contingente, estamos con Marcos Muñoz. Él es sociólogo, ha estudiado ampliamente este tema también y es profesor de la Escuela de Sociología de la UVM. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, buenas noches. Marcos, ¿qué pasa si, pongámonos en el caso hipotético de que nunca hubiese existido el caso de Manuel Lagos? ¿Habríamos llegado a este nivel de debate en Chile con respecto al tema de la marihuana? Bueno, el tema de marihuana hay que inscribirlo dentro del debate a nivel mundial sobre la efectividad de las políticas de droga imperantes. El debate sobre marihuana también viene instalado por distintos actores sociales e institucionales a nivel, digamos, del orbe. Entonces, por cierto, hay una situación de debate en el plano, digamos, de lo local, de lo mediático, pero sin lugar a dudas, quizás incluso la institucionalidad y la clase política está un poco más preparada para dar este debate que incluso la misma gente, digamos, el mismo sentido común, porque hoy en día una evaluación sobre la política de drogas siempre pone el acento principalmente en el fracaso de esta, y ahí es donde se inserta la criminalización de los consumidores y productores de cannabis. Entonces, en el contexto de ese fracaso es el que surgen voces disidentes frente a la efectividad de la política, y por lo tanto esta situación, digamos, más bien de corte, no sé si farandulesco, viene a posicionar un tema que ya está bastante instalado a nivel mundial. Marco, hay personas del gobierno también y gente como contra la despenalización, que dice que fundamentalmente esta ley, independiente de las ambigüedades que tenga, busca restringir o prohibir derechamente el consumo también, aunque en la ley no esté explicitado eso, sino que lo que se prohíbe es el acceso, en el fondo, el tener acceso a la droga, pero sí se da por entendido que si yo consumo marihuana, la traigo, recibo de algún lugar, en el fondo. Entonces, independiente de esa ambigüedad, muchas personas argumentan que lo que se busca en el fondo es prohibir derechamente el consumo de marihuana. ¿Tú crees que es el camino correcto? O sea, los sistemas prohibicionistas son bien complejos de legitimar, porque se basan en un supuesto que está por experiencias anteriores en términos de regulación de drogas, incluyendo el alcohol. El alcohol es una droga que la tenemos legal, igual que el tabaco, y la hemos despenalizado. En el caso del alcohol, incluso el mismo tabaco ha tenido experiencias de prohibición en distintas épocas y en distintas sociedades. Pues el alcohol es como es lo que más reconocemos y recordamos como experiencia prohibicionista. Sin ir más lejos, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en Estados Unidos hubo una profunda descomposición de la sociedad norteamericana, principalmente en los estados, digamos, que vieron la experiencia del gangsterismo y de la corrupción, que vieron, digamos, que padecieron el prohibicionismo y que
y que sin embargo esta política siguió, por así decirlo, se desplazó hacia la prohibición de otras drogas que antes no estaban prohibidas. Con esto te quiero decir que en principio el prohibicionismo es una cuestión relativamente reciente. Como sistema mundial solamente lo hemos visto emerger a nivel mundial en el año 1961 con la Convención Única de las Naciones Unidas. Y el asunto del prohibicionismo como evaluación, como política, yo creo que ha tenido desde sus primeros inicios con la prohibición del alcohol fracasos rotundos. Por lo tanto, no habría que sorprenderse tanto de los fracasos que ha tenido la política de drogas, pero más allá de eso, quisiera decir que hay que abrirse a otro tipo de experiencias regulatorias que estén, digamos, de la mano de un debate. Y ese debate se está dando. Entonces hay que clarificar un poco los términos, pero en ningún caso caer en el dogmatismo de presentar esta política de drogas como la única alternativa frente a un mal que se avecina y que en ningún caso ha sido así. La despenalización de la droga, como en el caso de la marihuana, ¿tiene que ver directamente o es parte de una política de prevención? Prevención, en principio... Prevención de consumo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La política del cigarrillo, por ejemplo, ya se opta por tener una visión en el fondo mucho más restrictiva con respecto a la ley del tabaco. No se puede fumar en todo tipo de espacios, se restringe mucho el consumo, y de alguna manera hay teorías que dicen que este tipo de política en el fondo pueden llevar a que exista un menor consumo de tabaco, y hay otros que dicen que no es así, que se produce un mayor consumo de tabaco, por ejemplo. Pero en el caso de la marihuana, si nosotros despenalizamos marihuana, ¿realmente o esto tiene una directa relación con que va a disminuir el consumo de marihuana a lo largo del tiempo? ¿Qué crees tú? O sea, hay experiencias que sí plantean esa óptica, desde estudios que, el caso más paradigmático de todas estas experiencias alternativas al modelo prohibicionista, que caracterizar también qué es lo que significa el prohibicionismo. Pero bueno, el consumo de despenalizado o con otro tipo de regulación de marihuana ha sido una experiencia concreta, y hoy en día los países como Estados Unidos y diversos estados de Estados Unidos, que es el país que promueve el prohibicionismo más duro, han tenido experiencias de despenalización y descriminalización del consumo de marihuana. Pero aquí podemos enlistar en este otro paradigma alternativo inmediatamente a Holanda, España, Portugal, algunos países de Canadá. Y no solamente con el ámbito de la cannabis, que es una droga que en definitiva no produce y no genera mayores problemas desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista del orden público. El consumo de marihuana no es una droga que genere, digamos, un efecto sobre quien la consume distorsionador de la realidad. Hay un consenso generalizado en que eso no es así, no solamente el punto de vista del sentido común, sino también el punto de vista médico, el punto de vista sociológico, que es lo que a mí digamos, mi especialidad. Entonces, si uno compara, por ejemplo, cifras de salud pública, la cantidad de muertes, ¿no?, por consumo de tabaco y por consumo de alcohol en Chile y en el mundo, son de las prevalencias más altas. En cambio, por marihuana todos sabemos que nadie se ha muerto. Entonces y eso habría que analizarlo ya desde una perspectiva más sociológica. ¿Cómo hemos llegado a generar infundir miedo y un tabú muy, muy potente sobre lo que se considera las drogas a secas o drogas ilícitas? ¿Por qué hemos llegado a tal nivel de irracionalidad frente al problema? Entonces, bueno, y paralelamente habría que situar otros actores que van al alero de este prohibicionismo, porque el prohibicionismo lo que genera es el mercado ilícito. El debate está centrado en el prohibicionismo o no prohibicionismo, pero ¿qué pasa con la prevención en el consumo de drogas? Y no toco a la marihuana como el tipo de drogas que estoy hablando, pero ¿qué pasa con la cocaína, con la heroína?
con el éxtasis y con otro tipo de sustancias que están ingresando fuertemente en nuestra sociedad chilena y están ingresando fuertemente en la juventud también. ¿Qué opinión tienes tú de la política real de prevención de drogas en nuestro país, en el fondo? Que es un debate que tampoco se ha instalado y también se reduce un poco al tema de la marihuana, si se debe penalizar o despenalizar, y también se incluye la marihuana como una droga similar a la cocaína y otro tipo de drogas que realmente, en mi opinión, le están haciendo muy mal a la juventud. Pero ¿qué pasa con la política amplia de prevención de drogas? O sea, ¿por qué la juventud en Chile está consumiendo tantas drogas, crees tú? ¿Y cuál es el rol que tiene el Estado en este tema y la sociedad en general? O sea, primero, el tema de la política de drogas inmediatamente se traduce en el sentido común, ¿no? A una política de prevención. Y hay que remitirse a lo que significa la prevención. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de prevención? Prevenir es evitar que algo suceda. Entonces, lo que se busca prevenir en la política de droga, y particularmente la política de consumo, porque hay otra política de producción, porque esto se ve de las dos componentes, consumo y producción. Pero ya situándonos, nunca hay que olvidar el problema de la producción, porque estamos detrás de una economía, ¿ya? Pero bueno, en el plano de la política de drogas, a nivel de la prevención, lo que se busca es evitar el consumo, ¿no? ¿Y el consumo de qué? De sustancias ilícitas, que se consideran que son las más dañinas, ¿ya? Esa es como la lógica, lo cual se demuestra por todos los distintos estudios y experiencias que hemos tenido, que en principio no es así, porque el consumo de marihuana no es ni la primera sustancia que se consume, ni es una escalada, etcétera. Pero en el caso de la política de prevención, lo que se busca es reducir el consumo. Ahora, yo me pregunto si es esa la política que debiéramos intentar aplicar, y sin pensar primero lo que se intenta prevenir y quiénes son estos actores que están ejecutando esa acción de consumo que hay que aplacar, que hay que ojalá eliminar. Yo considero que el tema de la prevención debiera ser discutido y focalizado. Nosotros tenemos mucha experiencia de focalización de política, y yo creo que Chile tiene harto que plantear en ese término, ¿no? Me parece que la prevención en segmentos sociales adultos, me parece que no es una política que esté bien orientada. Considero que en población infanto-adolescente, considero que una política de prevención está bien, porque ¿qué es lo que se asume dentro de la prevención? Es que alguien... esto tiene que dialogar también con lo que entendemos por ser humano y por las libertades individuales, ¿no? Entonces, si asumimos que una persona tiene discernimiento y que tiene mayoría de edad, bien podría ejercer sobre su vida, digamos, lo que mejor le parezca, ¿no? Considero que está en el plano de las libertades, y habría que discutir entonces en ese terreno el tema de la pertinencia de una política de prevención que diga, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Bueno, yo quiero hacerlo. Bueno, en definitiva, hay una pugna, digamos, de derechos. Está muy interesante la conversación. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con la otra realidad. Nuevos días cuando vendrán, ya nada logra entusiasmarnos, y la costumbre mata bien. Cansados de tanto esperar, hambrientos por una promesa, nunca aprenderemos a confiar por confiar. La gran industria nos desterró, pero fuimos advertidos. La música que hicimos fue lo que nos unió, y en aquellos días de ansiedad la muerte entraba en tus bolsillos.
Estamos de vuelta con La Otra Realidad por Radio VM en la 96.3. Recuerden que nos pueden escuchar también en la señal en vivo www.radiovm.cl. Estamos conversando con Marco Muñoz, sociólogo de la Universidad Viña del Mar. Continuando con la conversación del tema de la prevención también, ¿cómo llegar en el fondo a... yo entiendo lo que tú me planteabas en el bloque anterior, que es que muchas veces la política del gobierno y de la autoridad es decir, usted no puede consumir eso. Pero ¿cómo llegar a que los adolescentes digan, yo no quiero y nunca voy a llegar a consumir eso? En principio, es una excelente pregunta porque nos aboca a un tema que yo creo que es el por el cual habría que plantear la política de drogas. Y tiene que ver con romper con el tabú que se origina a partir de la prohibición. O sea, antropológicamente podemos decir que todo sistema prohibicionista produce tabú, ¿no? Desde el incesto hacia adelante, produce un tabú, algo que no se puede hablar, algo que genera pero a la vez también, bueno, es algo que toda prohibición produce también un enigma, ¿no? ¿Qué habrá más allá de la prohibición? O sea, desde la no sé, en los libros bíblicos, ¿no? Cuando Dios le prohíbe la manzana a, digamos, el fruto prohibido, ¿no? Y hay esa transgresión de la ley de Dios, se produce allí un acto, digamos, que antes del acto está la curiosidad, ¿no? Y la tentación. Entonces esos mecanismos se replican en el modelo prohibicionista de drogas, ¿no? Y todas las experiencias de los consumos adolescentes tienen que ver con esta primera imagen mental que tiene que ver con todo lo negativo que la familia dice de la droga por lo general, ¿no? Y luego viene la experiencia de los grupos de pares, ¿no? Donde la mayoría está en esta ruptura intergeneracional y construyendo su identidad o buscándola. Y allí surge entonces la marihuana o el alcohol también, ¿no? El alcohol, el cigarrillo, así van, ¿no? El alcohol, cigarrillo a los 12, 13 años, después viene la marihuana a los 15, 16 años promedio, y después viene la cocaína y otras drogas, pero bajo la lógica también de la curiosidad. Entonces, los sistemas prohibicionistas, como construyen un tabú y además construyen la tentación, entonces son un caldo de cultivo para experiencias exploratorias que no están controladas. No están controladas por otro tipo de norma que no sea la prohibición. Entonces yo creo que ahí es donde entra en juego la educación. Ahora, Marco, pongámonos en el caso hipotético, ¿cuál es a tu juicio la ley ideal de despenalización de la marihuana? ¿Cómo debiese ser esta ley en Chile? O sea, como un proyecto de ley me parece que, bueno, todos coinciden en que partir por la marihuana porque sería un poco osado, un poco irrealista pensar en que se van a despenalizar todas las drogas y descriminalizar, ¿no? O cambiar completamente la política de drogas, aun cuando si hacemos el catastro de cuáles son finalmente los problemas más grandes de Chile y América Latina, ¿no? Tienen que ver no necesariamente con la marihuana, sino tienen que ver con los clorhidratos de cocaína, ¿no? Con cocaína y pasta base, que son los circuitos de comercio y de ilegalidad y corrupción más grandes que hay en América Latina, en el mundo. Y en Chile en particular, que tiene, digamos, dos productores grandes de cocaína a nivel mundial como Bolivia y Perú que pasan por Chile. Entonces, el problema de las políticas de droga es un problema también geopolítico, un problema de mucho más grande que lo que podría ser el tema de la marihuana, pero coincidimos en que el primer paso es la marihuana, y en ese sentido considero que toda política de drogas que se oriente en principio por la marihuana a la descriminalización partiría con una buena política de educación, o sea, educar en drogas. Y yo creo que educar en lo que se ha considerado hoy como etiqueta, ¿no? Las conductas de riesgo. Por ejemplo, me parece que una buena educación en términos de sociedades contemporáneas en la juventud y adolescencia tendría que dar cuenta del consumo de drogas y también el tema de sexualidad, ¿no? Me imagino que una política de drogas debiera articularse también en el plano de la educación con una política de sexualidad y de reproducción y también de disfrute, el placer, el gusto de tener una sexualidad y no negada, ¿no? Vivirla de la mejor manera posible y evitando a partir de allí todo tipo de riesgo derivado a un embarazo adolescente que produce desintegración social. O sea, lo vemos el proyecto de ley de las diputadas claramente. Y el tema del consumo abusivo de drogas, principalmente drogas duras, también genera descomposición, principalmente en los grupos más vulnerables, es decir, los grupos que no tienen
asistencia del Estado y tampoco han logrado insertarse en el mercado laboral o en la educación por X motivo, ¿no? Factores de desigualdad socioeconómica. Entonces, en lo transversal sería educación integrado a los currículum, pero esa educación que no sea basada en el prohibicionismo, sino que tiene que ser basada en un consumo seguro y responsable. Es decir, educar el consumo, no producir un tabú contra este. Perfecto. Marco, ha sido un tema que sigue creciendo también, que también ha tocado esferas legislativas, esferas sociales, pero ¿tú efectivamente crees que como sociedad chilena estamos preparados para una ley así? Las sociedades están, digamos, cambian de manera, a ritmos que no son necesariamente... no hay una secuencia lógica de los cambios sociales. La sociedad dista de demostrar una imagen tranquila, digamos, serena de sus transformaciones. Y yo creo que los cambios culturales ya acontecieron. La sociedad chilena es una sociedad que definida por la sociología también como una sociedad de consumo. O sea, no nos debiera a nosotros sorprender que exista consumo de drogas, porque todas las sociedades que se han alineado al modelo capitalista producen consumo, porque es parte de su sistema de vida, ¿no? Entonces las sociedades de consumo que tanto nosotros celebramos son también sociedades de consumo de drogas. Ahora, uno podrá decir, bueno, si nos cuestionamos el consumo, tenemos que cuestionar el consumo, pero también de productos que también son atentatorios, por así decirlo, de la persona como condición humana, ¿no? O sea, el consumismo, la publicidad que aparece por todos los canales posibles, no solamente de comunicación, sino del paisaje, la invasión de la publicidad, también promueve un sujeto muy irracional, muy ansioso, que se mueve con esos impulsos para producir, digamos, el bienestar general económico. Entonces, también tenemos ese tema, esa dimensión que analizar en el punto de vista del consumo de droga. Por eso que es importante la educación. Educar a un consumidor es educar a una persona que es capaz de salirse del consumismo, ¿no? Y del consumo irresponsable e irracional de otros productos, no solamente de droga. Yo creo que es así, que estamos más cerca, de una despenalización de la marihuana que de una política más restrictiva en tema de alcohol, por ejemplo. Tengo esa sensación. Yo creo que da para otro programa, pero yo creo que el mercado del alcohol difícilmente nos va a llevar a tener un sistema prohibitivo tal como una ley del tabaco, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver, exactamente, y creo que tiene que ver con la manera como las sociedades han producido a un sujeto de los deseos, de los impulsos, más que de un ente ciudadano, responsable, crítico, pensante, educado, digamos, que entienda que no es un factor solamente productivo para el Estado, para el gobierno, sino que también un sujeto responsable de sí mismo y de los demás. Si entendemos que a través de la educación podemos lograr eso, vamos a tener necesariamente que vamos a tener los mecanismos para poder dar cuenta y resolver problemas que tienen que ver con esta irracionalidad con la cual vivimos, que es permanente y que además es exacerbada por los medios de comunicación. Bueno, te queríamos agradecer, Marco, por haber estado en nuestro programa. Está muy interesante el tema de la marihuana. Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso del hermano de Sergio Lagos, cómo termina esta historia policial también, que nos ha traído a la luz pública el gigantesco debate en cuanto al tema de la marihuana, y vamos a ver si realmente somos capaces como sociedad de legislar, o esto se transforma en una anécdota más de nuestra amplia gama de noticias que podemos ver a diario en los medios de comunicación de nuestra sociedad chilena. Bueno, muchas gracias, Marcos, por haber estado en este programa. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Otra Realidad. Muy buenas noches. Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentó La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad en Radio VM.